bueno, pues el Partido Acción Nacional, ya nos contará Ernestina Álvarez más ampliamente en unos minutos más, pero el Partido Acción Nacional está lanzando a la sociedad mexicana la idea de que la reforma hacendaria pone en alto riesgo los ingresos de las familias y bueno, pues está planteando que más impuestos, más deuda, menos empleos y menos crecimiento es la lección económica del PRI a lo largo de la historia, según los planteamientos de este fin de semana del Partido Acción Nacional. Le tendremos los detalles de esto que está lanzando Acción Nacional contra la reforma hacendaria y la ley de ingresos en México. Y está, como decíamos, lo que lanzó en la tercera movilización contra las reformas energética y hacendaria el ex candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Francisco Rubio estuvo ahí y nos tiene todos los detalles esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Ahorita es un placer saludarlos en este inicio de semana al emplazar al presidente Enrique Peña Nieto a que revele si tiene o no un acuerdo con empresas transnacionales petroleras para la privatización de petróleos mexicanos. Andrés Manuel López Obrador presentó un programa de acción de resistencia civil pacífica que, al ponerse a consideración de sus seguidores mediante un sondeo de 3 preguntas, se sabrá de los resultados esta misma semana. Sobre el emplazamiento, escuchemos a López Obrador. Además, Peña Nieto está emplazamos a Peña Nieto, para decirlo mejor, a que confirme con hechos o desmienta que hizo un pacto fuera del país con las petroleras extranjeras, lo que podría llamarse el pacto de la traición a México. Ese es el emplazamiento a Peña Nieto, que confirme o desmienta que hizo este pacto afuera con las compañías petroleras extranjeras. Luego de recorrer en una hora del Ángel de la Independencia al cruce de las calles de Avenida Paseo de la Reforma, Bucareli y Avenida Juárez, donde se instaló el templete ante la imposibilidad de realizar su mitin en el Zócalo del Distrito Federal, no obstante, consideró que la Administración Federal aún tiene tiempo para dar marcha atrás a sus intenciones de modificar la Constitución en sus artículos 27 y 28 en materia energética e imponer nuevos impuestos. No cerremos la posibilidad de que el gobierno reaccione positivamente, porque nuestro planteamiento de que se consulte a los ciudadanos antes de imponer la reforma energética, así como el que no aumente los impuestos, es una demanda racional, democrática y de elemental justicia. Es claro que no existe intransigencia de nuestra parte. Lo único que queremos es que sea el pueblo de México el que decida sobre este asunto, en el que está de por medio su destino y el destino de la nación. Luego de dicho recorrido, Carmen, auditorio donde no hubo encapuchados, destrozos, pintas o actos de violencia por parte de sus seguidores, el tabasqueño, no obstante, mantuvo la tónica de su discurso de criticar la reforma energética, en particular a Petróleos Mexicanos. Al respecto, afirmó que la reforma al artículo 27 de la Constitución significa, como ellos mismos lo afirman, lo digo de manera textual, Carmen, auditorio, con cinismo, la posibilidad de otorgar contratos de utilidad compartida en la exploración y perforación de pozos petroleros, es decir, quienes comparten con las compañías petroleras extranjeras las ganancias del pueblo y de la nación. Aquí la explicación del tabasqueño. Sabemos también que para compensar el desfalco que dejaría el traslado de la renta petrolera hasta el 50% a empresas extranjeras, pretenden aumentar impuestos para recaudar 250,000 millones de pesos y al mismo tiempo aumentar el déficit público en 1.5% del Producto Interno Bruto para contratar deuda pública por otros 250,000 millones de pesos. Es decir, su plan es obtener de los bolsillos de los mexicanos y endeudando al país 500,000 millones de pesos, cantidad equivalente a lo que se entregará en utilidades a las compañías petroleras extranjeras. Pensamos que es un agravio, una canallada, pretender aumentar los impuestos sin combatir la corrupción
y sin eliminar primero el gasto superfluo y los privilegios de los altos funcionarios públicos. Y luego de informar que recibió de la Presidencia de la República la notificación oficial en el sentido de la imposibilidad de poner a consulta popular la reforma energética, Andrés Manuel presentó las acciones a seguir como parte de la desobediencia civil pacífica, entre las que se encuentra pues montar cercos en los congresos del país. Aquí la estrategia. La primera opción consiste en lo siguiente. 1. Organizar un cerco civil pacífico alrededor de la Cámara de Senadores desde que comience a dictaminarse la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, por la cual México cedería el sector energético y la soberanía nacional ante intereses extranjeros. Un cerco civil pacífico alrededor de la Cámara de Senadores. En la misma opción, la misma, que vamos a llamar la número 1, de aprobarse la reforma energética en el Senado, organizar el cerco pacífico en la Cámara de Diputados. Aquí les aclaro que tiene que ver este asunto con las dos cámaras. Pasa del Senado, en el caso de aprobarse, a la Cámara de Diputados. Y 3, dentro de la misma opción, cerco pacífico a los 31 congresos estatales para que rechacen la reforma. Y bueno, Carmen Auditorio, las acciones de resistencia civil pacífica también contemplan la suspensión del pago de impuesto al valor agregado al servicio de luz, dejar de ver los programas de Televisa y usar moños con los colores patrios, es decir, verde, blanco y rojo. Carmen Auditorio, el reporte. Gracias, Francisco Rubio, por esta crónica y esta información de lo sucedido ayer domingo en la capital de la República Mexicana. Gracias y buenos días. Muy buen día. Buenos días, pues son las 7 de la mañana con 39 minutos en el tiempo del centro. Se entra en esta nueva fase, digámoslo así, de movilización ciudadana en contra de la reforma energética y los elementos que se han puesto aquí a consideración de la población mexicana sobre este tema que, bueno, pues está ahí. Por un lado, la solicitud hecha a Los Pinos para exhortar al Congreso para hacer lo necesario para que se pueda realizar una consulta antes de que se dictamine y se apruebe la reforma la reforma energética, y la respuesta que dio Los Pinos, como leímos hace unos minutos, por un lado. Por otro lado, una vez que la respuesta fue esa, bueno, pues el conjunto de acciones a los que está invitando o convocando López Obrador, que veremos qué tipo de reacciones hay al respecto en el transcurrir de las horas, porque esto desde luego está en movimiento. Hay un conjunto de cosas que están desde luego en juego y que son de enorme importancia para el país, ni más ni menos que el petróleo. En este primer lugar es el gran asunto para saber si la reforma energética planteada por Peña Nieto se procesará, se discutirá en el Congreso con la amplitud que requiere un tema de esta naturaleza, si el Congreso por su parte tendrá o no interés en abrir el espacio a lo que están planteando algunas voces de que antes de decidir se debería consultar, una vez que en ninguna de las campañas, ni la presidencial ni la de nadie, se planteó como oferta política a la sociedad mexicana para votar por quien se votó la reforma a la Constitución en materia petrolera. Bueno, todo está a la mesa y desde luego seguiremos muy de cerca su desarrollo.